bien. Eh, Feliz de ser parte de este conversatorio. Cuando se habla de la constituyente, pues ustedes saben que acá en Chile se está viviendo un proceso bastante complejo. Hay ya este, candidaturas a constituyentes y todo eso, pero más allá de todo esto también emplazar y criticar la posición de la CERVEL en Chile, que negó el patrocinio a candidatos a ciudadanos residentes extranjeros. Ya nosotros no pudimos patrocinar a ningún constituyente, pero bueno, igual seguimos en la lucha, igual seguimos viviendo un proceso bastante esperanzador, porque creemos que Chile, todo lo que vivió desde el estallido social, está viviendo un cambio nuevo y esperemos que vaya bien, para, sobre todo en el contexto del derecho a la ciudad. Bueno, yo voy a ir presentando uno a uno a los moderadores, a los exponentes, y cada uno de ellos va a tener 15 minutos de presentación, ¿ya? Vamos a empezar con Evaniza Rodríguez, trabajadora social, dirigente emérita de la Unión Nacional por la Vivienda en Brasil, y su larga trayectoria de la lucha social, porque es desempeñado también cargos en el Instituto Polis, en la Coalición Internacional del Hábitat, en el Ministerio de Ciudades y en la Caixa Federal, algo como del Ministerio de Hacienda, ¿cierto, Evaniza? Bienvenida a este conversatorio y te damos 15 minutos para que puedas dar tu exposición, y cuando esté cerquita ahí yo te voy a avisar para que no nos pasemos del tiempo. Adelante, Vanessa. Gracias, Elizabeth, gracias a todos los compañeros, gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros poder, de alguna manera, apoyar, participar de ese proceso tan lindo que está siendo impulsado en Chile y que sale de la calle, ¿no? Eso que yo creo que es un marco importantísimo para todos nuestros países, porque sabemos que el camino pasa por la calle siempre. El camino no sale de otro lugar que no sea esto, para cambios que puedan, de hecho, transformar la vida de las personas. Entonces, yo armé una pequeña presentación, discúlpeme para apoyar un poco de las cosas que voy a contarles. Claro que el caso de la Constitución de Brasil, la Constituyente de Brasil, ha sido en los fines de los 80. Yo voy a contarles un poco de estos y un poco qué ha pasado después de la Constituyente, y mañana seguramente Herminia Maricato va a traer elementos muy importantes, ¿no?, de la crítica y del proceso que queremos hacer de ahora para adelante, ¿no? Pero claro, no podemos empezar ningún taller, ningún encuentro, ninguna reunión sin acordarnos que estamos viviendo, ¿no?, una situación de muerte de la gente, y en Brasil somos más de 240.000 muertos por la COVID, pero también por el descanso del gobierno de Brasil, el caso del gobierno Bolsonaro, que todos los días hace algo para que significa muerte, que significa más muertes, ¿no? Y claro que también nuestra capacidad de actuar está muy cambiada por la pandemia, ¿no? Entonces, también hay que considerarlo esto, y quiero extender todo nuestra tristeza, ¿no?, para todos los países y la gente que se está perdiendo la vida, pero desafortunadamente sabemos, como siempre pasa, que la muerte llega mucho más rápido y mucho más números a los barrios populares, a las favelas, a los asentamientos precarios, donde hasta el agua es un lujo, ¿no? Entonces es importante decir esto. Bueno, cuando hablamos del proceso constituyente de Brasil y cómo el tema urbano ha llegado ahí, tenemos que acordarnos que la constituyente de Brasil ha sido el primer acto después que se termina la dictadura militar que va de los 64 hasta los 84. Entonces, todo que es el grandes movilizaciones para cambiar, para terminar la dictadura, para movilizar a la gente, también se extiende al proceso de la constituyente. Entonces, puso algunas fotos ahí antiguas, bonitas,
tanto de las movilizaciones por elecciones directas, por las huelgas que se hicieron a los fines de los 80, por movimientos sociales de barrios, y esto que se reúne, que se junta como una fuerza política para entrar en este escenario. También hay que acordarse que en este periodo de la dictadura se concluye un proceso de urbanización muy violenta, ¿no? Que no es desconocida para nadie también, pero que está muy concentrada en la migración de los territorios rurales para las grandes ciudades brasileñas, haciendo que en este momento hablamos de cerca de 85% de población urbana. Entonces, también hay que llevar en cuenta este tema. Y nunca antes en otra constitución de Brasil había ocurrido haber un capítulo dedicado a la discusión de temas urbanos. Y fue muy importante esas movilizaciones para conseguir que esto entrara. Un rol muy importante ha sido cumplido por las que llamamos emendas populares, que fue una conquista que ciudadanos pudieran presentar artículos o algún tema para constar la Constitución, ¿no? Personas, organizaciones podrían presentarse, ¿no? Y se armó un grande consenso nacional para presentar, progresistas, para presentar estas emendas. Tuvimos algunas articulaciones importantes con muchas organizaciones, tanto populares, pero de profesionales, de alcaldes, de ONGs, que presentaron 122 emendas populares, 83 apenas fueron aceptas, ¿no? Y ese ha sido un proceso muy bonito que decía: constituyéntense en el pueblo, no crea nada nuevo. Era la consigna que utilizábamos en la época. Y de entre esas 83 emendas, se creó la emenda de la reforma urbana. Entonces se presentó un conjunto de propuestas bastante concertadas, bastante articuladas para entrar a la Constitución el tema urbano, que ya que no había ninguna otra experiencia sobre esto. Era un proceso que había que buscar firmas. Piensas que estamos antes de la generación Internet, ¿no? Entonces era todo en papeles, que buscábamos firmas, donde podían firmar eran solamente esos electores brasileños anotados, ¿no? Para votar, y que había que presentarse al Parlamento este conjunto de firmas que apoyaban un cierto contenido. ¿Qué había en la emenda de la reforma urbana? ¿Emenda está correcto? No sé, muchas veces hablo un portuñol, a veces que no se entiende, entonces me dicen si estuviera correcto, si no cambio la palabra. Bueno, los principales puntos eran la autonomía del gobierno municipal. Brasil, hay que recordarse, es una república federativa, y hasta este momento solamente el gobierno nacional y el gobierno estadual, que son lo mismo que provincias, ¿no? Eran considerados entes federativos. En la constituyente de los 80 sí logra que los municipios, las ciudades, también son reconocidas como entes federativos, y hay todo un reglamento para de qué son sus responsabilidades, cuáles son sus formas de operación. El tema de la gestión democrática de las ciudades ha sido otro tema importante en la enmienda. El derecho social a la vivienda, que no logramos. El derecho a regularización de asentamientos informales. La función social de la propiedad urbana y el combate a especulación inmobiliaria en áreas urbanas. Estos fueron temas que centralizaban nuestra propuesta. Y algo sí se logró. Primero, como hablé, como ya les dijo, sobre el tema del rol del municipio, el rol de la ciudad, que el poder local tiene un papel de autoorganización y elabora su propia ley orgánica de autogobierno, elige alcalde, vicealcalde, concejales. Hay límites, pero puede hacer su propia legislación. Hay límites, claro, que están en la Constitución, pero hay temas que se pueden legislar.
y puede organizar su administración, puede hacer su secretaría, su subalcaldía, subprefeituras, digamos así, forma de organizar su administración local. También logramos que en la Constitución se constara que al derecho a la propiedad, claro, sagrado, que está muy protegido, ¿no? Siempre muy protegido en nuestras constituciones capitalistas, pero que dice, la propiedad atenderá a su función social. Y esto ha sido muy interesante porque hubo incluso cuestionamientos posteriores que se debería quitar esta parte, atenderá a su función social. Y siempre ha sido el punto de más conflictos cuando dice que si la propiedad es absoluta y la Constitución dice no, ella tiene límites y los límites es atender las necesidades e intereses de la sociedad, un condicionamiento del derecho de la propiedad. Y por fin, el capítulo de la política urbana, que tiene 2 artículos solamente, menos lo que queríamos, ¿no? Pero que trata de la política de desarrollo urbano, que el territorio ha que ser legislado por el municipio, que los temas del plan director, de uso del suelo, se está apenas el municipio, apenas la ciudad, el poder local puede determinarlo, puede decidirlo, ¿no? El plano maestro, plano director obligatorio para ciudades con más de 20.000 personas, que en este plan está descrito cuándo y cómo una propiedad cumple su función social, y que las expropiaciones de inmuebles que no cumplan su función social, hay todo un detallamiento como que el poder local puede hacer una sanción, cobrar impuestos o expropiar sin pagamento previo de la expropiación, pagamento con títulos de deuda pública. Entonces, está muy detallado y esto tiene que ver con toda la pelea que hubo, claro, desde la presentación de la enmienda y el debate con los parlamentarios. Teníamos una propuesta, se pueden después en un momento comparar la propuesta original con lo que salió efectivamente, claro, nuestra propuesta era mucho más objetiva y penalizaba mucho más a los inmuebles vacíos, a lo que no cumple la función social. Pero las negociaciones tuvieron que un poco deshidrataron la propuesta, pero sí entendemos que ha sido importante y nos ha servido mucho lo que por fin se quedó en la Constitución. Y también el otro tema que es el uso capión, que ya sé que no es utilizado en toda América Latina esta palabra, que es que una persona possui um terreno urbano de até 250 metros quadrados por 5 anos, sem oposição, utilizándolo para vivienda, se pode requerer que este inmueble seja transferido a esta família, pode ser legalizada a tenencia desta família e se cambia sua propriedade. Yo hablé de derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda no fue incluido en la Constitución en los 88, pero después, más tarde, en 2000, mucho influenciada por la Conferencia de Aptax II, ha sido incluida en el artículo 6 el derecho a la vivienda junto con el derecho a la salud, a la educación. Bueno, entonces es importante que llamamos esta Constitución, que ha sido promulgada en el 88, de la Constitución Ciudadana, tanto porque tuvo participación en su elaboración de diversas maneras, con las enmiendas populares, con los debates en el plenario, con audiencias públicas, con participaciones individuales, con participaciones de personas que han sido invitadas para debater, pero también es considerada Constitución Ciudadana porque ella consagra en el texto la mayoría de los derechos sociales en Brasil.
Entonces, la Constitución garantiza, por ejemplo, que todos los niños tienen derecho a la escuela, garantiza que todas las personas tienen derecho a salud independiente de pagar una cuota, hacer de alguna forma. Cualquier persona puede llegar a un servicio de salud público y requerir su atendimiento y hay, después se evoluyó mucho en eso. Entonces, la Constitución de 88 es un marco muy importante para las políticas públicas brasileñas y que ha sido, además de las propuestas legislativas, ha sido influenciada en el tema de desarrollo urbano por experiencias de los gobiernos locales desde los principios de los 80, que pasó por la Constitución y siguió después de ella, con experiencias concretas de cómo se hace procesos de desarrollo urbano incluyentes y que se pueda participativos y que se pueda poner a servicio de la gente más pobre la ciudad, las herramientas que la ciudad podría pasar. Entonces, hay algunos ejemplos, ¿no? Algunos conocidos, como presupuesto participativo, zonificación especial, y también esto se ha sido acompañado por movilizaciones y organizaciones que pasaron por todo este tiempo con el Foro de la Reforma Urbana, que reúne profesionales, movimientos, trabajadores, con foco en este tema, que acompañaron todo el proceso de participación. No sé cuánto tiempo tengo, Elizabeth, ¿se puede ayudarme para no me perder? Todavía le falta. Sí, Yo le aviso. Bueno. Me dijeron que le diera 5 minutos más porque está muy interesante. Discúlpame. Bueno, continuando. No, siga, También es importante, ¿no?, hablar que la reglamentación del capítulo de reforma urbana ha sido la promulgación del Estatuto de la Ciudad en los años 2000, o sea, más de 10 años después de la Constitución, donde los artículos que estaban ahí en la Constitución pudieron tener ejemplos, tener herramientas más concretas de implementación. También con mucha participación, con mucha presión de la gente para su aprobación, por eso ha llevado tanto tiempo, y que decimos que una ley, a pesar de larga, sí, sencilla, porque pregunta qué ciudad queremos, con qué vamos a hacerlo, dónde van a estar las reglas, quién decide las reglas y plazos, sanciones. Entonces, la ley es larga, un poco tecnocrática, pero sí tiene el espíritu de todo lo que trabajamos en esas movilizaciones y construimos colectivamente. Unas reglitas muy sencillas, ¿no? Que el interés colectivo está por arriba del interés del individuo o de un grupo, que es la función social de la propiedad y de la ciudad, que se agrega en el Estatuto de la Ciudad. La mejoría de la ciudad es responsabilidad de todos y, por tanto, la gestión democrática, ¿no? Y vale lo que está escrito en el plan maestro, el plan director. No se puede decidir reglas por casos, ¿no? Que hay que decidirlas colectivamente y con participación. Bueno, después de eso tuvimos algunas importantes etapas, no voy a detallarlas, como el sistema de participación con consejos, conferencias, la creación del Ministerio de las Ciudades para impulsar estas políticas, ¿no? Y también todo el proceso de los planos directores, que han sido en muchas partes del país herramientas importantes para garantizar el derecho a la ciudad. No, tampoco voy a detallar. Me queda un minuto. Sí, claro, esto algunas manifestaciones, presiones, y después de la Constitución tuvimos un conjunto grande de legislaciones, de nuevas leyes nacionales para ahí tratar de los temas que están ahí. Entonces, ese conjunto de leyes, como dice la compañera Hermínia Maricato, no nos faltan leyes, no nos faltan planes, son un aparato legal importante. Pero tan importante cuanto existir la ley, existir aparato legal, marcos legales, es también avanzar con la lucha. Y si utilizamos lo que está previsto en la ley para hacer la lucha, para reconocer el derecho a la vivienda, a la función social de la propiedad, hay que impulsarla, no es solamente hacer una lucha para estar la ley, pero para sí tener
la práctica. Uy. Gracias, Evanisa. Terminando. Hoy sabemos que esto ha sido insuficiente para cambiar la ciudad. Entonces, estamos hoy en un momento de una crisis muy importante. Saben que el presidente loco que tenemos ha retirado derechos sociales, es armando el Estado, privatizando el saneamiento, y para esto hay que movilizarse más, hay que construir nuevas agendas. Tenemos algunas frentes de organizaciones que sí buscan a trabajar esas nuevas agendas para que podamos garantizar que ese derecho de hecho se cumpla. Gracias y discúlpame por tardar un poco. No, todo bien. Gracias a ti, algo como muy interesante como para aportar y de ahí pasar a Eduardo, es que acá en Chile tampoco hay ley de la vivienda, entonces como que en esas épocas, en los 80, algo pasó, no sabemos qué, pero que ningún país quiso considerar el derecho a la ciudad ni el derecho a la vivienda. Pero bueno, estamos cambiando, estamos transformando y eso es lo que se quiere, así que vamos a presentar a Eduardo Rice, arquitecto argentino, docente universitario e integrante de la Oración Popular Madre Tierra. Trabaja temas de suelo urbano, movimientos sociales y derechos humanos. Es el director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, ¿verdad, Eduardo? ¿Algo así? Es integrante de distintos colectivos de organizaciones sociales y territoriales como Hábitat Argentina, dirigió la elaboración colectiva de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Eduardo. Puede activar su sonido porque no se escucha. Sí, muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias a Marcelo, a Pedro, a Ana, por la invitación a estar aquí. Para mí es un honor estar en este debate, contribuyendo a profundizar el debate que en Chile se lleva a cabo en materia constitucional. Bueno, yo también voy a pasar algunas imágenes como Evanisa para ayudarme en algunas cuestiones que me parecen importantes. Así que voy a compartir con ustedes en un momento la presentación y muy bien, que llamé la acción colectiva en la elaboración de normas y políticas territoriales en la Argentina. Esto es, voy a intentar centrarme entonces en algunos aspectos del constitucionalismo argentino en relación con el territorio, pero voy a desarrollar luego de alguna manera un análisis de cómo la acción colectiva, la acción popular ha incidido, por lo menos en los últimos 25 años, de manera relevante en lo que hoy en la Argentina se ha podido avanzar en materia de normativa y de políticas territoriales inclusivas o democráticas, etc. La Argentina, como ustedes saben, es un país federal que tiene una serie de dificultades respecto de su federalismo, en la medida en que efectivamente el Estado-Nación fue constituido a partir de la Unión, del vínculo de un conjunto de provincias que en México, en Brasil, en Estados Unidos se conocen como estados, pero que tienen la misma función de entidades subnacionales, que fueron las que dieron, como dije recién, origen, las que crearon el Estado-Nación en la Argentina a mediados del siglo XIX. Esa particularidad, esa singularidad, tiñó, por supuesto, la organización estatal en la Argentina, la organización de los distintos niveles del Estado en la Argentina, pero en particular su constitución, su primera constitución, que fue en el año
1853, que efectivamente garantiza ese régimen federal, un régimen federal en el cual las provincias, que como dije recién constituyeron el Estado-Nación, delegaron una serie de funciones y de competencias a la nación, y una de las que no delegaron fue justamente el manejo territorial. Es decir, que en verdad el Estado Nacional en la Argentina no tiene prácticamente ninguna competencia. Su Constitución efectivamente dice que el Estado Nacional solo puede cumplir aquellas funciones delegadas por las provincias constitutivas, y entre ellas, como dije recién, no figura el manejo del territorio. Esto quiere decir que en verdad la Constitución Nacional no contiene absolutamente ninguna referencia, no solo a la ciudad, sino ni siquiera al territorio o al manejo del territorio, salvo alguna velada o muy liviana, si ustedes quieren, mención en algún artículo referido a cuestiones ambientales en la última reforma del año 94. La Constitución argentina, nacida en el año 53, en 1853, es una constitución de corte estrictamente liberal, cuya función fundamental era garantizar la constitución de un Estado liberal y de un conjunto de instituciones liberales que tuvieron siempre el derecho de propiedad privada en la cima de la estructura de la pirámide jurídica del país. Por lo tanto, entonces, este es un dato relevante a tener en claro, porque luego, un siglo después, cuando la Constitución argentina se reforma de manera muy relevante, incluyendo una cantidad muy importante de artículos de lo que se podría llamar el constitucionalismo social de mediados del siglo XX, y entre ellos aparece por primera vez, como ven aquí en pantalla, la función social de la propiedad como artículo constitucional en el año 49, efectivamente esta Constitución que incorpora todos estos avances es derogada 7 años después por el régimen militar que sustituyó al peronismo en ese momento. La dictadura en ese momento elimina todos los derechos sociales, o mejor dicho, los abroquela en un artículo bis, en un agregado en la propia Constitución, pero el de la función social de la propiedad no aparece nunca más, ni siquiera cuando 50 años después, digo bien, se hace la segunda reforma importante del año 94. Pero fíjense ustedes, la Constitución es propia del liberalismo del siglo XIX, la Constitución original. La reforma introducida por el peronismo a mediados del siglo XX es derogada casi inmediatamente por las fuerzas liberales que toman el gobierno en la Argentina, y cuando se produce la última reforma en los años 90, estamos en un periodo claramente neoliberal. Es decir, que la Constitución cumple esa función, cumple la función de garantizar un Estado liberal o neoliberal por sobre casi cualquier cosa. Esa es su lógica central, con lo cual ustedes no van a encontrar ninguna referencia a ningún avance sustantivo en materia constitucional nacional en la Argentina, como, bueno, para compararlo, los que Evaniza comentó recién, de la lucha, como resultado de la lucha brasilera en la reforma constitucional brasilera, y lo que seguramente María Mercedes va a comentar más adelante. Ahora bien, para encontrar al territorio, entonces, hay que correrse a las constituciones provinciales, porque las constituciones provinciales sí están centradas en el manejo del territorio. Y ahí aparece, entonces, un cambio muy importante en donde se da la lucha permanente respecto de las principales cuestiones en materia territorial. No es a discutir la Constitución Nacional, sino es a discutir, a agregar, a reformar los marcos legales, normativos y constitucionales de las provincias,
donde en la Argentina aparece claramente el centro de la disputa, el centro del debate. Es en las constituciones y es en las normas provinciales, porque son las provincias, como ya dije, las encargadas de diseñar las políticas territoriales en cada una de las regiones del país. Y entonces cuando uno mira muy rápidamente, por ejemplo, algunas constituciones, la provincia de Córdoba, etcétera, no solamente tiene la sentencia muy clara respecto de la función social de la propiedad, sino que agrega una serie de cuestiones muy importantes como la del uso racional del suelo para preservar la calidad de vida o impedir la especulación, como dice esta Constitución en su artículo 58, es decir, es un mandato constitucional en Córdoba que el Estado tiene que impedir la especulación sobre el suelo. En el caso de Río Negro tiene también una sentencia muy importante cuando dice que el cumplimiento, que la provincia hace ejercicio del ordenamiento territorial y uno de sus principios es el cumplimiento de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la intervención en el mercado de tierra y la captación del incremento del valor originado por planes y obras del Estado. Es decir, que son las provincias en la Argentina, es en las constituciones provinciales donde ustedes van a encontrar una cantidad de elementos muy importantes, muchos de ellos de avanzada respecto del marco normativo en materia territorial, en materia urbana, etc. Esto no quiere decir que efectivamente todas las provincias lo apliquen a rajatabla, es decir, esto fue una avanzada muy importante en las reformas constitucionales de las provincias argentinas, pero esto no quiere decir que efectivamente esto se cumpla a rajatabla. Y esto no se cumple a rajatabla porque en la Argentina la tierra, como dice esta imagen, la tierra siempre cumplió un papel preponderante en la formación de la riqueza de los sectores dominantes que muchas veces son familias patricias de las provincias argentinas y además en la formación de una cultura fuertemente patrimonialista. Parece paradójico entonces que la Argentina, que es un país muy antiguamente urbanizado, uno de los más antiguamente urbanizados de América Latina, junto con Cuba y Uruguay, la Argentina del año 30 del siglo pasado ya era un país completamente urbano, sus marcos normativos no contemplen absolutamente nada respecto de la regulación de la tierra, del ejercicio del poder, de ordenamiento territorial del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí ahí aparece una contribución muy clara, una contradicción muy clara que se explica obviamente por el papel, como dice aquí, que cumplió la tierra para la formación de la riqueza de los sectores dominantes. Los sectores dominantes de la Argentina nunca construyeron su riqueza sobre la inversión, sino básicamente sobre la tenencia, sobre el patrimonio de la tierra. Y ahora bien, si ustedes quieren tratar de entender dónde está el hilo conductor de la lógica con la cual construir una constitución, por lo menos en el caso de las provincias argentinas, que puede servir de caso testigo para la discusión chilena, yo creo que estás en estas cuatro patas. Yo creo que si hay que construir hoy una constitución o hay que rediscutir una constitución en la Argentina, hay 4 elementos claves que hay que alinear, que hay que poner en línea. La primera es la diversidad, la creación de diversas formas de derecho de propiedad y la regulación sobre el derecho de propiedad como un elemento clave. La segunda es la inclusión de la perspectiva de derechos humanos y muy particularmente la inclusión de derechos colectivos como el derecho al agua, como el derecho al ambiente sano, etcétera, etcétera, etcétera. La organización y las competencias de los diferentes niveles del Estado, porque ahí es donde fundamentalmente se ejerce la posibilidad se ejerce claramente la posibilidad de aplicar las políticas territoriales que constitucionalmente están dictadas. Y la última es la estructura tributaria con perspectiva de justicia social. Estos 4 elementos son centrales poner en línea para repensar
la cuestión de las constituciones y del marco normativo en la Argentina en materia territorial. Ahora bien, si como dije recién, la lucha territorial en la Argentina pasa por el Estado-Nación en parte, pero fundamentalmente por la lucha provincial, voy a intentar mostrar entonces los avances que en este sentido se han tenido en los últimos años. Algunos ejemplos muy rápidos: este es el caso de Habitar Argentina, un colectivo de aproximadamente unas 50 organizaciones de todo el país dedicadas a la política territorial, etcétera, que ha tenido una gran incidencia en el dictado de las normas y que conformamos una cantidad muy grande de organizaciones, como dije recién, de todo el país, que ha tenido una incidencia muy grande, sobre todo en las últimas normas, en la última legislación de los últimos 10 años aproximadamente en la Argentina. La reforma, hemos tenido una enorme incidencia, por ejemplo, en la ley de regulación de alquileres nacional, una enorme incidencia en la ley del Registro Nacional de Barrios Populares, y así sucesivamente. En la lucha por los créditos UBA, estas son algunas de las instancias donde hemos participado, en la discusión de la política tributaria como un elemento de justicia social, de redistribución de rentas en nuestro país, en las luchas populares en las distintas provincias, sobre todo contra las acciones degradantes de la minería, de la industria petrolera, del extractivismo agropecuario, etcétera. Habitar Argentina ha estado presente de una manera muy fuerte en esa situación. Ha sido parte, por ejemplo, en esta imagen que ustedes están viendo, a impedir, por ejemplo, hace 15 días, el dictado de una ley de zonificación minera completamente contraria a cualquier perspectiva ambientalista en la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. Ha tenido una enorme incidencia el dictado del Consenso Nacional por un Hábitat Digno, que es un documento que tiene 10 políticas nacionales de hábitat democrático, de hábitat inclusivo, etcétera, y que ha sido discutido en todo el país a partir justamente del activismo de las organizaciones que forman parte de Habitar Argentina, y ha tenido también una incidencia muy importante en las discusiones de las propuestas en las distintas elecciones nacionales. Estas son algunas de las imágenes de los debates con los candidatos en las últimas elecciones, en las últimas 2 elecciones nacionales, el 2015 y 2016, discutiendo con los distintos partidos políticos que se presentaban a las elecciones las propuestas de tierra, vivienda, regulación ambiental, etcétera. En materia de la ciudad de Buenos Aires, una discusión muy fuerte y la posibilidad de incidir también de manera muy importante en la urbanización de las villas, favelas, como se dicen en Brasil, campamentos, como se dicen en Chile, etcétera. Es decir, señores, hay que cumplir una serie de estándares muy claros respecto de cómo se lleva a cabo un proceso de urbanización, de regulación, de regularización, etcétera, de los barrios populares, y efectivamente eso de nuevo significó una enorme movilización con los barrios. Y por último, la experiencia, por ejemplo, solo estoy mostrando algunas nada más, la experiencia de la constitución de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires, que es significativa porque la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande, más importante del país, es una provincia que tiene un conurbano de 15 millones de habitantes, y por lo tanto entonces es obviamente, o tiene un peso específico muy, muy, muy importante. Aquí también, como principio... 2 minutos. ¿Cómo? Te quedan 2 minutos. Muy bien, paso muy rápido. Estas son algunas de las cuestiones sobre
sobre la ley, la gestión democrática de la ciudad, la participación en los territorios y los programas que los municipios pueden hacer gracias a la sanción de esta ley y las acciones en el territorio, la participación en la regularización y urbanización de barrios populares. La regularización es un derecho gracias a esta ley. Hoy la urbanización de los barrios populares es un derecho gracias a esta ley en la provincia de Buenos Aires. El cobro de un impuesto, de un sobreimpuesto a los terrenos vacantes especulativos que forma un fondo fiduciario que permite financiar todo lo que vimos anteriormente. La constitución de instancias participativas, este es el Consejo Provincial que integramos también. Esta fue la última reunión presencial porque con la pandemia todas las demás fueron como nos estamos viendo ahora con los cuadraditos del Zoom, pero esta fue la última presencial en febrero del 2020 y que significa una movilización muy grande de referentes territoriales para seguir discutiendo cómo profundizar la ley una vez por mes. La Constitución también, gracias a la ley, de los cabildos o de los consejos locales. En cada municipio se están formando, se formaron consejos locales para que las organizaciones populares discutan con las intendencias y con los consejos deliberantes las políticas territoriales, la producción de manuales, una enorme cantidad de instancias de debate, de discusión, que es una forma de movilización muy importante para sostener la ley. La constitución de una red de capacitación y de capacitadores para formar promotores territoriales, para formar promotores del hábitat en cada uno de los barrios, de aprendizaje del manejo de la ley para fortalecer el trabajo colectivo territorial con sus entregas de diploma, con sus formalidades. Y este ha sido el proceso de discusión de la ley, que no tengo tiempo para que, pero es muy importante que pase muy rápido, aunque sea esto, para que ustedes vean que efectivamente la ley es el resultado, como Evaniza empezó, los cambios salen de la calle, vienen de la calle, salen de la calle, se fortalecen en la calle, y todas estas acciones que ustedes están viendo, hasta su sanción en la legislatura, formaron parte de un enorme proceso de movilización. Y por supuesto lo que les estoy mostrando ahora es el enorme bombardeo de toda la prensa oligárquica de la Argentina en contra de la ley, de una ley que castiga la especulación, etcétera. Aún así, y por supuesto, si castiga, tiene perfume chavista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las acusaciones que podíamos tener están aquí, con enormes movilizaciones, seguimos sosteniendo entonces la ley, hicimos el segundo cabildo. Última cuestión, solamente para cerrar, este es el aprendizaje de lo que ha sido el activismo territorial en la Argentina. Es decir, para nosotros hay tres metodologías, tres ejes de trabajo sistemáticos. Incidir en la política, exigir en la justicia y ocupar la calle son los tres elementos claves de nuestro trabajo en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Efectivamente tienes mucha razón. Los resultados de la lucha son la fuerza política del mundo. Seguimos, de ahí tendremos más tiempo para conversar. Hay algunas preguntas para Evaniza, así que prepárate. De ahí te voy a decir. Continuamos con María Mercedes Maldonado, abogada y urbanista colombiana. Es investigadora, docente, funcionaria pública y activista en diversos procesos de elaboración de normas y políticas a nivel nacional y municipal, particularmente en Bogotá, así como en activismo ambiental de vivienda y de crítica a la renovación urbana. Muy buenos días y bienvenida, María Mercedes. Buenos días, Elizabeth, muchas gracias. Yo también hago un agradecimiento a todos los y todas las organizadoras por darme la posibilidad de estar en este debate tan interesante, pues en torno a un proceso que en América Latina tenemos puestos los ojos, obviamente, que es la elaboración de una nueva constitución en Chile.
En Colombia no hay un movimiento de reforma urbana, por ejemplo, como el de Brasil, y no hay detrás de la elaboración de las normas ese tipo de movimientos han surgido después con la implementación. Creo que eso marca una diferencia importante con lo que hemos visto hasta ahora, pero nos permite también ver la manera como una sociedad determinada construye consensos y es capaz de movilizar desde distintos actores la inclusión en las normas, por lo menos de bases que den lugar a instancias de transformación social que va a depender en el tiempo de los gobiernos nacionales, de los gobiernos municipales. Colombia es un país, a diferencia de Brasil y Argentina, centralista y no es federal, pero de los gobiernos nacionales, de los gobiernos municipales y evidentemente de los distintos actores sociales y sobre todo de los movimientos sociales. Pues como ustedes saben, Colombia todavía estamos enfrentados a construir la paz. Ese ha sido nuestro gran marca a lo largo pues, de más de 50 años, un acuerdo de paz firmado en el 2016. Hoy está en jaque. El gobierno nacional actual está minando todos los acuerdos y los procesos de desmovilización de la guerrilla de las FARC. Entonces Colombia está muy marcado todavía por una discusión a ese nivel de lucha contra la guerra y defensa en el sentido amplio de derechos humanos en un contexto de conflicto. ¿Cuál ha sido rápidamente la trayectoria colombiana? Digamos, nosotros tenemos un referente primero en una constitución muy conservadora de 1886, una primera modificación en 1936 de la Constitución que incluye la función social de la propiedad, en ese momento en relación con el suelo rural, con la concentración de la tierra a nivel rural. Es una reforma movilizada por las élites, por ciertas élites progresistas liberales, es una apuesta, digamos, de hacer posible el capitalismo, uno lo podría decir hoy en día, que no haya una acumulación de la tierra y que haya unas exigencias de distribución de la tierra rural. En última, es el ideal de reforma rural y de reforma urbana. El que hay detrás es la expansión, la democratización del acceso a la propiedad. Esa es una tensión interesante que hay que tener en cuenta en un término que hemos usado mucho para movilizar reformas, construcción de normas, etc. Entonces, ese es un primer momento, un referente en Colombia, 1936, inclusión de la función social de la propiedad y después una ley bastante fuerte para el momento de mecanismos para evitar la concentración de la tierra, que nunca se cumplió, que las élites más retardatarias hundieron esas posibilidades de aplicación y ahí está el origen del conflicto armado. Bueno, es un conflicto en torno al acceso a la tierra. Nuestra Constitución de 1991, que ese sí es un referente nacional muy importante, surge de un proceso de paz. Un acuerdo de paz, mejor, porque nunca culminamos los procesos de paz, pero un acuerdo de paz con la guerrilla del M-19, que es una guerrilla, digamos, mucho más, los integrantes de esa guerrilla no es una guerrilla rural, sino es una guerrilla mucho más ligada a un accionar urbano y una visión más amplia, digamos, de alguna manera, de la sociedad. Y ese acuerdo de paz lleva a hacer una nueva constitución. Ahí sí, una reforma integral de la constitución que la lleva a cabo un presidente, César Gaviria, que corresponde a esa generación de gobiernos nacionales latinoamericanos que promueven una modernización del Estado, movilizando las políticas neoliberales. Eso es muy interesante verlo porque las constituciones y cualquier norma son la expresión de campos de disputa
de las diferentes visiones de la sociedad, salvo que hubiera una real movimiento, digamos, revolucionario que permitiera transformaciones totales. Entonces, es toda una promoción de una visión Banco de la República Independiente, independencia de la política monetaria, nuevas instituciones, pero un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que exige un cambio de la Constitución con una constituyente elegida por voto popular, porque teníamos toda una traba por años de cómo se podía modificar la Constitución. El M19 logra 19 escaños de 70 y se puede decir que hay una participación muy amplia de la sociedad en esa discusión, de esa, pues la sociedad en el nivel de la democracia representativa en ese cambio constitucional. La ciudad no aparece en la Constitución como el tema urbano, pero digamos, y paralelamente a eso ocurre la producción de una ley de reforma urbana que ha salido en 1989, se llama así, la ley de reforma urbana, que toma casi 4 décadas. También es una ley que sale de unas ciertas élites progresistas del Partido Liberal, de nuevo, en torno a cómo trasladamos la función social de la propiedad al terreno urbano. Son congresistas del Partido Liberal y ciertas profesionales en el campo del urbanismo, un poco el tema de inquilinos, el tema de la necesidad de tener planes y esa ley, pero las élites más de derecha, más retardatarias del país, se oponen durante 4 décadas a que exista una reforma urbana. Los primeros proyectos de ley fueron a principios de los 60, en 1960, se aprueba a finales de los 90, y es una ley con unos instrumentos muy fuertes de intervención en la propiedad privada y de apuntar al problema que ya es evidente, que se va haciendo evidente además mientras la ley la hunden sucesivamente los proyectos de ley, que es el tema de la informalidad y de la relación de las políticas de vivienda con las políticas de suelo. La Constitución del 91 no reconoce ese proceso. Los actores, de la Constitución del 91, está la ley ahí y en la Constitución refuerza lo de función social de la propiedad. Yo hice una investigación en el 2000 y busqué porque se incluye un capítulo de derechos colectivos y en el capítulo de los derechos colectivos se incluye el derecho a participar como un derecho colectivo en las plusvalías derivadas de la acción urbanística del Estado. Eso, digamos, el complemento más fuerte. El derecho a la vivienda sí se incluye en la Constitución del 91. Es una constitución con una gran expansión de derechos sociales. Quedaron consagrados la gran mayoría de los derechos sociales, incluido el derecho a la vivienda, pero al mismo tiempo el gobierno adopta una ley de gobierno, casi el mismo año, en el 91, el mismo año, una ley de vivienda que liberaliza, desmonta los mecanismos, las instituciones nacionales de crédito y de gestión del suelo y de la vivienda y desarrollo de proyectos y copia el modelo chileno, copia mal el modelo chileno y abre al mercado la producción de vivienda social. Al mismo tiempo no hay como comunicación, pero la Constitución del 91, yo hice una investigación en el 2000, busqué a los constituyentes los más progresistas y les pregunté cómo entró ese artículo a la Constitución del 91. ¿Quién es el actor que está detrás de esto? La mayoría me decían, no estaba en la versión inicial, no sabemos, no me acuerdo, no sé por qué eso entró. Hasta que alguien, una persona muy fuerte en el campo ambiental en Colombia, el primer ministro de Ambiente, me dijo, estábamos trabajando el tema de los derechos colectivos
muy centrados en el derecho al ambiente y buscamos que había que meter algo urbano en la Constitución. Y Rogelio Salmona, que es un arquitecto muy conocido en Colombia, tal vez para Eduardo es familiar, pues una persona que es un referente en el tipo de arquitectura que hace, lo buscaron, él es un franco colombiano, ya murió, y dicen que Rogelio Salmona les dijo, incluyan esto que está en la Constitución de España, que es, claro, quitaron la frase de la Constitución española es, se luchará contra la especulación y habrá el derecho a la participación de plusvalía ligado al derecho a la vivienda. Aquí quedó el derecho a la vivienda en el capítulo de los derechos sociales y el derecho a la participación en plusvalías derivadas de la acción urbanística del Estado. Creo que es la única palabra que hay en la Constitución relacionada con lo urbano en el capítulo de los derechos colectivos, lo cual es muy potente desde el punto de vista político jurídico, sobre todo para los juristas, porque digamos que los derechos colectivos a los juristas nos hacen trizas nuestra estructura de pensamiento, que en últimas es una estructura de pensamiento para garantizar derechos individuales, inclusive los derechos sociales. Entonces, cuando hay derechos colectivos, empieza a entrar en tensión toda la manera de pensar el derecho liberal formal que conocemos y por el que abogamos y por el que también nos sirve para luchar. Esa es a grandes rasgos la historia. Después se hace una ley, la ley 388 del 97. Yo tuve ya la oportunidad en esa sí de participar en esa elaboración y es un nuevo acuerdo, digamos, algunos de los no sé si el tiempo pues algunos de los instrumentos son matizados y hay un nuevo consenso en relación, pues digamos, con los sectores inmobiliarios, los sectores de la construcción. Pues sí puedo contar la anécdota que me permite señalar un actor muy importante en Colombia, que más que los movimientos sociales que han ido entendiendo la posibilidad de utilización estratégica de esos cambios en el tiempo, con muchas tensiones también, con muchas comprensiones distintas, por ejemplo, de la ley, que fueron los jueces. Uno de los actores que en Colombia fueron mostrando un camino de transformación a partir de lo que se había incluido en la Constitución fueron los jueces, porque la Constitución del 91 crea una Corte Constitucional. Y esa Corte Constitucional, y además algo muy importante, que es cómo hacer efectivos los derechos. Yo creería que los grandes puntos de la Constitución del 91 son, uno, un artículo que dice la posibilidad de intervención del Estado en una serie de actividades económicas, pero que incluye la intervención en la reglamentación de los usos del suelo. La segunda es la función social de la propiedad, que ya les voy a decir cómo la entendemos, cómo la hemos entendido. El tercero, la irrupción de los derechos colectivos. Y la cuarta, los mecanismos efectivos para garantizar los derechos sociales. Y uno de esos son los mecanismos judiciales. Entonces, la acción de tutela, las acciones populares, fueron un cambio muy importante en la relación del ciudadano común y corriente con el aparato estatal y en la concepción de que esa constitución sí había abierto unas posibilidades en ese marco de que al mismo tiempo recogió muchas cosas de una apuesta de modernización neoliberal del Estado, como lo tuvieron varios países de América Latina, no necesariamente con reforma constitucional, pero que había muchas posibilidades de hacer esa discusión. La acción de tutela protege derechos individuales, las acciones populares protege los derechos colectivos. Yo diría que esos son los cuatro grandes cambios. Por ejemplo, a raíz del conflicto armado, Colombia llegó todavía tiene millones de desplazados por el conflicto armado interno, que a través de tutelas fueron intentando, los desplazados y las desplazadas llegadas a las ciudades, intentando la garantía de sus derechos. Y la Corte Constitucional hubo un momento en que declaró el estado de cosas inconstitucional y reunió todas las tutelas en una sola, grande, y empezó a hacer la discusión. Los grandes temas eran pues, generación de ingreso, acceso a la vivienda,
Básicamente eso, porque mal que bien en educación y salud hubo una cierta capacidad de respuesta del aparato estatal. Y la Corte empezó a hacer seguimiento, por ejemplo, al acceso a la vivienda. Al principio dictaba órdenes, dele un subsidio, un voucher que no podía usar porque no había oferta diferente, hasta que un día la Corte dijo, estudió como toda esta discusión, creo que la Constitución portuguesa es interesante en ese sentido, de cuáles son los mecanismos y la política del suelo, la política de intervención en el mercado del suelo es crucial para garantizar el acceso a la vivienda. Localización, integración social, mezcla social, acceso a equipamientos. Y la Corte empieza a decir, hay que cambiar la política, no basta trabajar con los instrumentos existentes, y empieza a ordenar, a dar órdenes de ajustes de la política para asegurar un derecho social a una población enorme, son 5 millones de personas afectadas por el conflicto interno. María. Ya explico función social de la propiedad. Función social de la propiedad, que es lo más relevante entre lo que tiene el texto constitucional y lo que han interpretado las altas cortes. Sobre todo la primera corte de 8 años, era una corte que recogía también ese momento del acuerdo de paz y la constituyente. Hoy en día casi que ya está tomando control de la corte sectores muy conservadores, porque llevamos varios años de uribismo para usted no dice mucho, pero un gobierno bastante que ha vuelto al conflicto armado, a la concentración de la tierra. Estamos a punto de perder el control de unos magistrados democráticos en la corte. Pero esa primera corte, lo primero, 2 cosas como frases para la discusión que ustedes tienen en Chile. Lo primero, que lo tiene alguna constitución que mostró, o lo tenía Eduardo, es que no solo habla de que en Colombia la propiedad es una función social. No está sometida, no tiene, sino es, y fue ampliamente discutido en la constituyente. Y se demostró, algunos sectores intentaron sacarlo, pero quedó. Pero además que implica obligaciones a la cual es inherente una función ecológica. La frase que implica obligaciones es la piedra angular de la posibilidad de desarrollos legales después en Colombia. Respetamos la propiedad privada, pero le incorporamos obligaciones. Obligaciones en lo ambiental, obligaciones en la protección del patrimonio arquitectónico, obligaciones tributarias, obligaciones en suelo para usos colectivos y obligaciones en suelo destinado a vivienda social. Hoy en día hay una norma nacional que dice que cualquier nuevo proyecto de desarrollo urbano debe destinar 20% del área del proyecto a vivienda social, con un tope de precio lo acaba de subir el gobierno nacional, de 90 salarios mínimos, era de 70. Eso ya es una transformación muy importante en términos de precios del suelo, y sale pues de todos estos procesos conjuntos. Yo creo que eso es muy importante. Y lo segundo que dijo la Corte, hay un módulo privado y hay un módulo público de la propiedad. El módulo privado es irreductible, se protege en la relación directa y material con la tierra o con la vivienda, y hay un módulo público que no está sometido a la apropiación privada, sino que es de la colectividad, y las plusvalías, las rentas que produce el desarrollo urbano deben retornar a la colectividad. Yo creo que nosotros creamos un campo de disputa en muchos, y de acuerdos y consensos de largo plazo y de corto, algunos inestables, algunos se actualizan. Los planes de ordenamiento territorial son uno. ¿Qué tan participativos? ¿Qué se discute? ¿Qué no se discute? Las licencias ambientales, las licencias urbanísticas, estos porcentajes de vivienda de interés social, la descentralización y las interacciones urbano-rurales. Las luchas, los movimientos sociales en Colombia nos han mostrado que más que incorporar un capítulo urbano, es muy importante entender las interacciones sociales. Las luchas sociales en Colombia hoy, además de la paz, están en contra de los distintos tipos de extractivismo, la minería, la afectación de la minería sobre el agua, como en Argentina, la expansión urbana y la renovación urbana excluyente, y el uso de la expropiación en contra
de derechos sociales como el de la vivienda y el acta. Perdón si me pasé un poquito, dejo ahí y muchas gracias. No, tranquila. Gracias, María. Para continuar y después ir al rol de preguntas, estamos también con Francisca Cancino, arquitecta chilena y máster de la Universidad de Planificación de Londres. Su línea de trabajo está fuertemente ligada a la vivienda social en Chile. Actualmente trabaja como docente en la Universidad de Chile y en la Universidad de las Américas, como arquitecta en la entidad de autogestión inmobiliaria del social del Movimiento de Pobladores en Lucha, MPL, y además es una de las directoras de Ciudad Común. Bienvenida, Francisca. Tienes tu tiempo ahí disponible. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, primero que nada quisiera agradecer las exposiciones y también la invitación a participar de este taller. Me parece que a modo general, creo que dadas estas tres exposiciones y también un poco en relación con el proceso constituyente que estamos viviendo en este tiempo acá en Chile, sin duda, lo primero que se me viene a la mente es ver el retardo con que Chile está tomando acción en términos de la política urbana. Como bien ustedes saben, desde la dictadura, en la que perdimos un montón de derechos y en donde no se considera en ningún caso, en ninguna parte de la Constitución los temas de ciudad, siendo que nosotros también tenemos un alto índice de urbanización en Chile, que me imagino que a veces es muy superior que otros países latinoamericanos. No se considera absolutamente nada más que el derecho a la propiedad, ¿verdad? Que sigue siendo el top, estando en la cima, al igual como ustedes ya lo han mencionado en algunas de sus exposiciones. Sorprende entonces que como un paralelo también que me doy cuenta de la importancia que ha tenido la lucha y la organización de los movimientos sociales de base, que vienen a marcar una clara distinción de lo que se va a generar también como en términos de políticos, legales, ¿no es cierto?, como de la estructura legal. En ese sentido quisiera también mencionar, comentar acerca también de lo que sucedió acá en Chile. O sea, es válido decir de que los movimientos sociales estuvimos muy a la espera de ver qué pasaba cuando retornamos a la democracia. Había cierta confianza también en la concertación, que fue en definitiva quienes lideraron el país durante los últimos años post-dictadura, ¿no es cierto? Entonces, había mucha confianza de alguna manera en ver qué estrategias iban a tomar, y ya para los años 2000 nos dimos cuenta que en realidad había una profundización inclusive de las políticas neoliberales que fueron enactadas, ¿no es cierto?, durante la dictadura. Lo vimos también con el tema de la política de vivienda. Nosotros no tenemos realmente algunos estatutos o algo legal más allá de políticas que están diseñadas en base a derechos, a decretos supremos, que son los que los presidentes entregan, ¿no es cierto?, en cada uno de sus mandatos, y esto va cambiando dependiendo de quién sea presidente. Nosotros no tenemos algo más allá de eso. Más que nada también algunos acuerdos internacionales que suscriben a los derechos humanos, y desde ahí es nuestra única... desde nuestro único espacio de lucha legal, ¿no?, como de hacer valer estos acuerdos internacionales, que actualmente en Chile, y como bien lo decía María Merced, está muy tomado, ¿no es cierto?, por esto del mercado. El mercado, en definitiva, es quien ve si va a entregar o no vivienda social. Y esto evidentemente que genera un problema muy grande, porque al Estado, o sea, a los privados no les interesa realmente el desarrollo de viviendas sociales para los sectores más desposeídos, ¿verdad? Entonces ahí vemos sin duda alguna que hay ciertas similitudes, ¿verdad?, que muy claras. Creo también que esta posibilidad de poder escucharlo a ustedes y de poder condensar temas que son de larga trayectoria, y además también algunas veces
muy confusos de entender para quienes estamos desde el otro lado tratando de entender, ¿no es cierto?, cómo funciona en términos políticos nuestros países vecinos. Creo que es tremendamente interesante para nosotros darnos cuenta de que si bien estamos pasando por un proceso constituyente, no podemos dejar desde las bases de lograr influir dentro de estos procesos. Creo que es tremendamente importante que desde abajo podamos, sobre todo viendo el caso que presentaba Evanisa, ¿no es cierto?, poder coordinarnos, poder también llegar a acuerdos desde las bases, como para poder impactar realmente de este proceso. Nosotros sabemos que las élites, ¿no es cierto?, están tremendamente coordinadas, no van a soltar el derecho a la propiedad fácilmente, ellos están totalmente muy claros en ese sentido, y también tenemos un proceso que va a ser bastante complejo porque va a haber que elegir a estos constituyentes, y en ese sentido nuestros oponentes, por decirlo así, que están, ¿no es cierto?, que van a estar poniendo sobre la mesa nuevamente el derecho a la propiedad como algo de lo más importante, no van a trazar el código de aguas tampoco, ¿no es cierto? Esas son cosas que nosotros ya sabemos que van a suceder. Van a ser muy estrictas en ese sentido, y nuevamente la lucha va a ser sin duda alguno de los caminos que vamos a necesitar hacer, y para eso vamos a tener que estar tremendamente coordinados. En ese sentido, la función social del suelo debe ser uno de los puntos más relevantes a tocar, ¿verdad? Porque justamente hoy en lo que nos estamos al debe, como decimos acá, ¿no es cierto? Es algo que necesitamos sin duda enactar. Pero también llama la atención, ¿no es cierto?, de ver también como las experiencias urbanas que ustedes ya mencionan, y que si bien en el caso, por ejemplo, de Colombia y de Brasil ya están entregados, ¿no es cierto?, están, yo me confundo con la palabra enactados, ¿no es cierto?, no me acuerdo cómo se dice eso bien, como legal, ¿no es cierto?, cuando se entregan las leyes, ¿no es cierto?, cuando ya se ponen en acción, promulgadas, esa es la palabra. Gracias, María Mercedes. Cuando ya son promulgadas las leyes, o sea, otra cosa es que se cumplan, ¿verdad? Entonces, eso es otro tema completamente distinto. Y claro, está el derecho a la vivienda promulgado en Colombia, pero también hemos sabido de lo difícil que es poner en juego estas leyes, ¿no es cierto? Y que también, como vemos en el caso brasilero, una cosa es que se entreguen y otras cosas es que se pongan en valor, y la organización y la lucha en definitiva es algo que nos damos cuenta que no vamos a poder descansar prácticamente nunca, sino que nos vamos a tener que preparar también como para dar esa pelea hasta que realmente podamos encontrar un punto en donde efectivamente esta inclusión de derechos pueda llegar para todas y todos, ¿no es cierto? Entonces, también ahí me surgen varias dudas y como varias, no sé si miedos o de hasta qué tanto podemos lograr esto, ¿no es cierto? Hasta qué tanto, porque una cosa es la inclusión y otra cosa es el derecho a la ciudad, propiamente tal, ¿no es cierto? Entonces, como ver en qué sentido toda la función social del suelo y todos estos otros mecanismos e instrumentos que de alguna manera ustedes ya han puesto a disposición de la ciudadanía, ¿no es cierto?, a través de sus constituciones y su aparataje legal, legislativo, realmente genera un derecho a la ciudad que no es lo mismo que la inclusión, ¿no es cierto? No se trata solamente de generar políticas asistencialistas y clientelares hacia las personas que están en situación de vulnerabilidad, sino que se trata también como de una construcción colectiva del hábitat en donde todos podemos ser representados, y en qué medida también esas políticas permiten la autodeterminación de los pueblos, que sin duda es algo que es tremendamente importante para nosotros, porque
no nos queremos parecer a los ricos, ¿no es cierto? Encontramos que esas formas de producción del hábitat, en que en definitiva son las que se van reproduciendo a medida que se van promulgando estas leyes, ¿no es cierto? Van sin duda también pueden ir, ¿no es cierto? Y se corre el riesgo de que vayan en una generación de hábitat capitalistas, ¿no es cierto? De que también se genera de alguna manera inclusión al mercado del trabajo de las personas, pero sin que eso realmente signifique que tienen una participación política, ¿no es cierto? Entonces creo que tenemos grandes desafíos en ese sentido. También lo dejo como pregunta, utilizo mi espacio que tengo como para comentar, como para plantearles esas inquietudes, porque creo que también como latinoamericanos tenemos un espacio que es tremendamente diverso, tenemos grupos que tienen cosmovisiones y cosmopolíticas totalmente distintas también, y en qué medida, por ejemplo, mediante la política de función social del suelo, se pueden ver representadas estas distintas formas de vida, estas distintas formas de habitar, porque creo que de todas maneras aún así se corre el riesgo de que, porque ya está, de alguna manera la urbanización tiene intrínsecamente, arquitectónicamente, urbanamente inserta, y es una en definitiva, es la expresión fenomenológica, ¿no es cierto?, de la política capitalista. Entonces, ¿cómo cambiar eso también? ¿Cómo no seguir reproduciéndola si ya está instalado, como a partir de estos procesos de colonización, ¿no es cierto? Ya está planteado esta forma de producir ciudad. Entonces, ¿cómo estas políticas también podrían generar habitares distintos, ¿no es cierto?, y representaciones diferentes en la medida de reconocer que no somos blancos, que somos latinoamericanos y que dentro de eso tenemos culturas completamente diferentes. Eso es una como de las inquietudes que me aparecen a partir de estos instrumentos que, si bien evidentemente creo que por ejemplo, de las cosas que me llamó mucho la atención, lo que comentó Eduardo, a partir como de estos 4 ejes que son necesarios de abordar, ¿no es cierto?, en estos procesos constituyentes, que si mal no recuerdo la diversidad del derecho a la propiedad me pareció tremendamente interesante también en ese sentido, y su regulación, la inclusión de derechos humanos y colectivos, ¿verdad? Que en la Constitución chilena, a pesar de que fue promulgada tantos años después de la promulgación de los derechos humanos, no hace ningún acercamiento a aquella, o sea, una invisibilización completa de esto, ya, que bueno, que evidentemente, yo me voy a atrever a decir esto, que invisibilizar los derechos humanos en una constitución es claramente como promulgar, no sé, leyes fascistas, ¿no es cierto? Porque si no lo toma, pese a todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, entonces evidentemente que tiene una función que no es democrática, claramente. Y la organización y competencias de los diferentes niveles del Estado, ¿no es cierto? Justamente como para lo que iba en la presentación de María Merced, ¿verdad? De cómo esto se pone en juego. Y sin duda también una estructura tributaria con perspectiva de justicia social. Pero es ahí donde entra la duda, ¿cómo se da esa justicia social? ¿Quién la decide? ¿Cómo son los aparatos de representación? ¿Y quién ve en qué momento se hace esa justicia? Son como algunos de los cuestionamientos que nos hacemos también como movimientos sociales, porque vemos que hay un montón de políticas que están en juego, y que nosotros normalmente siempre estamos quedando afuera de los significados, ¿no es cierto?, o de estas interpretaciones. No sé si estoy bien dentro del tiempo, la verdad es que me gustaría plantear esas inquietudes, sobre todo en vista de, ¿cómo se llama?, de lo que Te quedan estamos 5 minutos. ¡Ay! Normalmente hablo mucho más, ya ahora me queda tiempo. Bueno, en estos 5 minutos entonces también me gustaría referirme a la necesidad, ¿no es cierto?, de que creo que ya lo mencioné, de la necesidad de que nos articulemos. Desde la base siempre es difícil porque cada uno de los movimientos sociales que tenemos actualmente en Chile, a veces cuesta una articulación
de parte de ellos porque sus objetivos son completamente distintos en muchos casos, o bien las políticas desde donde se plantean son distintas, entonces tienden un poco a generar que haya mucha dispersión y poca capacidad de unión a la hora de plantear estas nuevas políticas. La verdad es que no me gustaría plantear eso, Elisa, yo de verdad que preferiría que esos 5 minutos se ocuparan como para contestar las dudas, porque aparte yo también pregunté cosas que me gustaría que pudieran también referirse los panelistas, así que prefiero dejar mis comentarios hasta ahí, ya que creo que hablé muy rápido, entonces creo que como que lo condensé mucho. Claro, ni un problema. Como entramos en este momento en el bloque de preguntas, vamos a empezar con nuestra primera ponente, Evanisa. Hay una pregunta para ti en la que dice, en el contexto político actual, ¿cómo los movimientos sociales urbanos apuntan a nuevos cambios estratégicos, a cambios estructurales y por lo tanto constitucionales? No sé si leí muy rápido. No, ya la tengo. Gracias, Ana, me envió. Vale. Bueno, gracias por la pregunta. Claro, vivimos en Brasil un momento excepcional, o sea, un momento que no ha en otra ocasión que vimos un avance fuerte de las prácticas genocidas, de las prácticas antidemocráticas. Entonces estamos un poco que equilibrando las luchas que son para avanzar con la defensa de la democracia. Todos los días tenemos que responder a algo, contestar a algo que este gobierno se presenta, que es justamente en síntesis, es romper el pacto democrático de la sociedad brasileña, desde sus instituciones que no creo que funcionasen muy bien, pero que sí son las instituciones que tenemos, el Parlamento, el Supremo Tribunal Federal, desde romper las instituciones, los pactos institucionales, cuanto también de retroceso en los derechos sociales. Entonces, aquí el ministro del Medio Ambiente utilizó una expresión muy fuerte durante una reunión que se grabó, que durante la pandemia habría que aprovechar que la gente estaba mirando a otro lado para pasar a boiada, para que los bueyes puedan entrar, ¿no? Y pudieran meter ahí todos sus cambios legislativos, sus cambios de programas, de normativos, y de alguna manera están logrando. Lo que falta hoy, de hecho, es una reacción más fuerte y que hay que construir, de mi punto de vista, hay que construirla desde abajo. O sea, si no la construimos desde abajo, no vamos a lograr ni detener estas amenazas a la democracia, tampoco lograr algún avance en los temas sociales. No sé si la contesté. Gracias, Evanisa. Tenemos otra pregunta, que es para Eduardo. Dice, aprovechando tus conocimientos sobre la urbanización de las villas, favelas o campamentos, ¿qué principios constitucionales deben existir para transformar las políticas de erradicación de desalojos en acciones de acompañamiento a la erradicación con urbanización? Adelante, Eduardo. Gracias, Elizabeth. Bueno, mira, yo te voy a responder en todo caso en línea con algunas de las cosas que mostré, especialmente con la de la provincia, con la ley de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros partimos de un principio básico ahí, que es el de la integración sociourbana como objetivo y como herramienta al mismo tiempo. La noción de integración sociourbana es una noción que entendimos en ese momento superadora del mejoramiento de barrios, de la regularización dominial, es decir, de los distintos mecanismos que
bueno, que fueron parte de las políticas en América Latina y que lo siguen siendo, por otro lado. Pero desde una perspectiva de derechos humanos, el proceso de integración es básicamente un proceso de igualación. Porque desde una perspectiva de derechos humanos, la única manera de integrar es igualar las condiciones de vida de los barrios populares a las del resto de la ciudad. La noción de igualación es una noción de derechos humanos en la medida en que efectivamente para el movimiento de derechos humanos el igualitarismo es un principio básico. Por lo tanto, entonces, la definición de qué significa integrar y por lo tanto igualar las condiciones de vida de la familia de los barrios populares a las del resto de la ciudad, tiene obviamente una serie de acepciones que tienen que formar parte de ese principio. En la ley hay uno que implica una enorme cantidad, una gran cantidad de factores, de dimensiones y de acciones que no se limitan solamente a entregar un título de propiedad, y ni siquiera solamente a entregar una serie de productos vinculados a los servicios públicos, a las redes de infraestructura, etcétera, etcétera, sino a cuestiones ambientales, a cuestiones sociales, a cuestiones de integración y de formalización laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí hay por lo menos desde nuestro punto de vista, es nuestro principio básico. Ese principio que apareció en la ley de la provincia de Buenos Aires, luego tomó, no porque era nuevo, era más bien viejo, digamos. La cuestión es que la ley en la provincia de Buenos Aires fue la primera vez que lo puso en términos de normativos como un principio central de la política pública territorial. Y por lo tanto, entonces después fue usado en la Argentina para muchas otras cuestiones. Pero la discusión es qué significa, insisto, integrar y qué significa igualar como un principio central. La cuestión del igualitarismo también me parece que está, o claramente está asociado a la pregunta de Francisca. Y no voy a tomarme más tiempo, pero lo que Francisca preguntaba está atada a la cuestión de lo que para nosotros es el principal problema de América Latina, que es la desigualdad. No es la pobreza, que por supuesto lo es, pero antes que eso es el enorme nivel de desigualdad que existe en nuestro continente, que por otro lado es muy viejo. Hace 40 años CEPAL dijo que este era el continente, que no era el continente más pobre, sino el más desigual. Y esto tiene un elemento, tiene un componente desde nuestro punto de vista central, porque si el problema de América Latina es que hay una desigualdad por ingresos que es propia además de todo el mundo, lo que distingue a América Latina es que esa desigualdad por ingresos está fortalecida, está de alguna manera consolidada por una desigualdad en el acceso al territorio que lo que hace es obstaculizar cualquier otro acceso a otros derechos. Las familias de los sectores populares tienen en la desigualdad, en su ubicación en la ciudad, en la localización, en las condiciones de vida, es decir, en la desigualdad territorial, el elemento clave para poder reproducir, para que esta sociedad desigual se reproduzca de una manera fatal. Ahí está la clave a nuestro criterio de por qué una política territorial es central. No es solamente porque da mejores casas, es porque además rompe con un elemento clarísimo de perpetuación de la desigualdad en América Latina. Es en este sentido que para nosotros es central la lucha por la tierra, la lucha por la ciudad, la lucha, no solamente porque tiene un mejor caño que por supuesto que es importante, o una mejor vivienda, que por supuesto que es importante, sino porque, de nuevo, la desigualdad territorial es para nosotros la llave central por el cual el proceso de reproducción en América Latina, de las desigualdades sociales, de las desigualdades políticas, de las desigualdades económicas, es posible empezar a romperlo. En esa clave es donde nosotros vemos la lucha en el territorio como fundamental.
Gracias, Eduardo. María Mercedes, ¿estás por ahí? Hay una pregunta para ti. En referencia a los módulos privados y públicos de la propiedad, pensando más allá de la Constitución, ¿cómo estos se traducen en el Código Civil, el marco legal y normativa, y cómo se aplica en las políticas públicas en el suelo? Bueno, Ahí contigo, María. una pregunta gruesa. Y en el chat hay otras. Tú dirás, Elizabeth, que hay tiempo para responderlas. Mira, eso Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Lo dice una sentencia de la Corte Constitucional. Inclusive en Colombia es interesante porque la Corte Suprema, aún antes de la Constitución del 91, declaró constitucionales casi todos los instrumentos de la ley de reforma urbana. Por ejemplo, había un instrumento de extinción del dominio, o sea, cero indemnización para el caso de los terrenos no utilizados dentro del suelo, urbanizados y dentro del suelo urbano, o urbanizables no urbanizados. En la ley 388 hubo un acuerdo de volverlo sujeto a una venta forzosa en pública, subasta con uso vivienda de interés social. Entonces, el módulo, eso lo dice una sentencia de la Corte que ya se ha ido repitiendo, como decimos los abogados o las abogadas, es una jurisprudencia ya consolidada. Quiere decir, el Código Civil reglamenta el módulo privado del derecho de propiedad. ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil, casi todos los países de América Latina dice lo mismo, es el derecho a usar, disfrutar y transferir libremente un inmueble. Sobre todo transferir un inmueble, poderlo vender, heredar, es de la esencia del Código Civil napoleónico que Andrés Bello nos difundió por América Latina. Sí. O sea, eso es lo que protege básicamente las constituciones y lo que importa que se proteja. Urbanizar y construir es del módulo público. O sea, hay la posibilidad de construir para satisfacer una necesidad individual, mi casa. Si yo tengo un terreno, puedo derivar de ella mi subsistencia cultivando o construir una casa, pero no construir 60 viviendas por hectárea o un edificio de 40 pisos. Eso no es el derecho de propiedad del Código Civil. Ahí entra el módulo público o urbanístico del derecho de propiedad. Entonces, el espacio aéreo urbano es de todos, no es del propietario de tierra. El mismo territorio. Entonces, ese se regula, ahí se interviene. Nadie puede, salvo expropiación con indemnización, interferir en su propiedad única, absoluta, exclusiva, excluyente de su terreno, de su casa, si hoy existe como casa, o de su derecho de satisfacer su necesidad individual de la vivienda. El campo de la urbanización y de la edificación hace parte de la colectividad. La colectividad decide regalarlo, entregarlo de manera gratuita, como ocurre en muchas ciudades latinoamericanas, incluida Colombia, con esas normas, o la colectividad pone un índice básico que estaría ligado a esa idea de una propiedad privada útil, porque necesitamos que no se retenga, que no se subutilice. Nos interesa que se construya, ¿sí? Porque pues si hay infraestructuras y el propietario la tiene retenida a la espera de mayores precios, pero ese núcleo básico de una propiedad útil, el resto se paga por ella, sea a través de tributos, como en Colombia, o de obligaciones urbanísticas, como también en Colombia, o de la torga onerosa del derecho a construir de Brasil, que para mí es, como jurista, es el instrumento que mejor define el tema. El derecho de construir se debe pagar, no lo puede entregar gratuitamente un gobierno municipal o nacional a el mercado inmobiliario. Entonces ahí hay un abanico de instrumentos, no, para mí, entre una constitución, menos cosas diga, porque cada texto va a ser sujeto a interpretaciones. Pero diga lo esencial para transformar lo que queremos transformar, es importante. Pues yo admiro la lucha de los brasileños, evidentemente, es un ejemplo en América Latina, pero un texto tan largo en una constitución no es necesariamente lo mejor y creo que lo han vivido.
Sí, porque además hay muchos operadores jurídicos. Entonces, poder decir las frases más claves y hacer la discusión. En Colombia Colombia la disputa por la aplicación ha sido fuerte. Un Ministerio de Vivienda tomado por la Cámara de Construcción desde siempre. Todo lo que ustedes quieren, pero hemos ido decantando la diferencia de intereses entre los propietarios de tierra y los promotores y los constructores. No todos los constructores son propietarios de tierra, ¿sí? Y les interesa que haya tierra no tan cara. Hay constructores interesados en hacer vivienda social. Diferenciar esos actores ahora en la discusión fuerte que ustedes van a tener en Chile, como la tuvo México y un poco fracasó, o como la hemos tenido otros, es, sí, listo, el derecho a propiedad es sagrado, inviolable, perpetuo, todo lo que le quieran escribir del derecho civil, pero y hay un módulo del terreno de lo urbanístico, de lo público, que es de la colectividad, y la colectividad tiene que tener la base constitucional para decidir a través de qué instrumentos recupera o gestiona ese módulo público. Hay una, qué pena, hablé mucho, pero quiero contestarle a Sandra, que hizo una pregunta y que tal vez yo creé una confusión. Cuando yo hablé que Colombia era un régimen centralista, realmente era unitario, la palabra, me enredé, por contraste a los federales, y dentro de los regímenes federales o unitarios hay mayor o menor descentralización, porque teóricamente los federales son totalmente la descentralización, o sea, el poder de las entidades federadas o territoriales, pero hay países federales muy centralistas. Indudablemente la descentralización es la opción, diversidad de gobiernos y sobre todo comunidades políticas locales definiendo a partir de un marco constitucional común su futuro en términos, en muchas cosas, pero en lo que hablamos, en su futuro en términos del territorio, el agua, el suelo y el desarrollo que se hace de ellos. Gracias, María. La última pregunta para Francisca. Desde la nueva Constitución, ¿podemos establecer a corto plazo una política de vivienda digna que corresponda a las demandas del pueblo desde cada territorio? Adelante, Francisca. Yo creo que no solo podemos, sino que debemos, ¿no? Creo que tenemos sin duda grandes desafíos, sobre todo porque el hecho que no hayamos demorado tanto en empezar las luchas, o sea, siempre la ha habido, pero hubo un momento en donde esto fue decantando, donde no estaba tan claro, y hoy día tenemos una fuerte crisis a la vivienda que está muy clara, muy visible debido a la cantidad de campamentos y de allegamientos que tenemos en el país, ¿no es cierto? Entonces, saldar o sea, como esa deuda histórica que como país tenemos va a ser tremendamente complejo, pero evidentemente que es una de las preocupaciones que deberíamos tener. O sea, el derecho a la vivienda no solo debería ser por un acuerdo internacional, sino que debería ser algo que se establezca en el país. Pero a lo que quiero apuntar con esto también es que los medios de producción y también como el poder tanto económico como político está en las mismas manos. Entonces, sin duda que va a ser tremendamente difícil poder avanzar en estas materias, pero creo que no es imposible y yo creo que evidentemente tenemos que avanzar en ese sentido. Ahora, el cómo lo deberíamos hacer, o sea, yo creo que la redistribución es una de las bases como para que esto funcione, también en conjunto con lo que sugiere, ¿no es cierto? O sea, como la captación de plusvalías, me parece que es una de las estrategias que han tomado otros países que son fundamentales y que han dado buenos resultados en materias de poder proveer tanto vivienda como servicios en las zonas que están más vulneradas, ¿no es cierto? Y a la misma vez también la política de la función social del suelo. O sea, yo creo que son dos herramientas que nos pueden ayudar como en esta lucha por la vivienda digna. Pero a la vez también quisiera poner nuevamente la preocupación de que, porque como arquitecta trabajo mucho en ese sentido de ver qué tipo de vivienda, cómo estamos entendiendo ese derecho a la vivienda digna. Porque la vivienda digna para la zona norte del país es muy distinta a lo que significa a la zona sur,
del país y a la zona central, ¿no es cierto? Y actualmente la política chilena invisibiliza totalmente eso y entiende como una única forma, y las diferencias van en aspectos que son técnicos, que no vienen, o sea, que son muy interesantes, que aportan sin duda en un buen acondicionamiento físico de la vivienda, pero no en términos de representación de los pueblos, ¿cierto? Entonces, creo que ahí la lucha política, la lucha de base también va a ser tremendamente importante como para poder avanzar en una vivienda que también nos determine también, ¿no es cierto? Que nos represente. Pero evidentemente que creo que es una lucha importante que tenemos que dar de aquí a todo el proceso constituyente, sin duda alguna, porque creo que va a ser una de las cosas que junto con el tema del agua y el suelo, propiedad del suelo, o sea, yo creo que van a ser una de las luchas más importantes que nos va a tocar dar. No sé si contestó la pregunta, pero espero que sí. Gracias, Francisca. Bueno, Gracias. ahora me va a tocar tomarme el tiempo a mí misma y tratar de sintetizar todo lo que ustedes han hablado. Yo lo tomo como en 4 puntos. Lo primero es que vivimos arrastrando una historia que nos ha llevado a un encadenamiento neoliberalista. Estamos encadenados a soñar con la vivienda digna, con la casa propia que nunca llega. Entonces, cuando de repente nosotros los pobladores nos empoderamos, decimos, no, la tierra no es de nadie, la tierra es de quien la trabaja. Y ahí aparecen los asentamientos, aparecen los campamentos. Bueno, en Perú, yo soy peruana, pero vivo acá en Chile 26 años. En Perú, ¿cómo se llaman los asentamientos humanos? Se toman el espacio y construyen, y al Estado no le queda más que otra que acceder al título de dominio para que los y las vecinas tengan su casa y construyan su vivienda digna. Eso sucede aquí en Antofagasta, por ejemplo. En Antofagasta casi todo el borde cerro ha sido tomado por campamentos, como lo decía Eduardo, pero que nos ha llevado a cada uno de nosotros a cambiar la palabra campamento o toma por tratar de construir una ciudad. Porque como nosotros, los que vienen de Perú, de Bolivia, decían, oye, este es mi espacio, lo construyo y trato de vivir adecuadamente. Bueno, esta es mi pieza, yo la construí con mis propias manos. Traté que esté bastante cómoda porque también necesito tener un espacio de dormir bien y estar bien. Entonces los vecinos y vecinas comienzan a organizarse y ahí viene lo que ustedes dicen, lo que es el trabajo colectivo. La fuerza de la unidad de los y las trabajadoras y de los y las vecinas. En medio de su violencia intrafamiliar, en medio de la pandemia, en medio del hambre, en medio de la cesantía, construyen una historia. Y yo creo que más allá de construir la vivienda, es desarrollar un trabajo de ciudad que nos va a llevar a cada uno de nosotros al buen vivir. Y siempre lo decimos, ¿por qué el Estado acá en Chile, y ahí Francisca me puede decir, valora tanto el borde mar, que es el borde costero que está lleno de edificios impresionantes, hermosos, con muy buenas salidas, con lindos parques, y cuestiona el borde cerro? Lo llena de riesgos no mitigables, lo llena de pocos espacios críticos y qué sé yo, y que la gente que vive acá es gente de mal vivir. Aquí están las prostitutas, los delincuentes, los traficantes, etc., etc., etc. Pero sin embargo, nosotros aquí, vecinos y vecinas organizadas que nos hemos empoderado, vamos mostrando otras cosas, otra muestra. Entonces, cuando salimos a la calle, dicen, ¿y por qué los migrantes salen a la calle? ¿Qué les pasa? Y ahí viene el tema de la lucha, lo que ustedes decían, la lucha de los espacios colectivos, porque también tenemos derechos, somos sujetos de derechos. Y cuando nosotros decimos, cuando el Estado desaparece, la solidaridad del pueblo florece. Y eso pasó aquí en Antofagasta, en todo el borde cerro, donde en este macro campamento se entregan hasta ahora más de 775 raciones diarias de comida para los y las vecinas del macro campamento, porque somos un promedio de 2.000 familias que están sin trabajo, que están siendo discriminadas por el simple hecho de no tener un papel, una visa. Y así todo, sin embargo, ellos siguen soñando con construir sociedad. Bueno, hemos ido trabajando con proyectos de diseño y
y mapeos y todo el cuento, todo de forma comunitaria y enfrentando al gobierno, decirle, no, pues si ese es su proyecto, sí, pero nosotros queremos que hagan el nuestro. No, que este pertenece a equipamiento, sí, pero en este equipamiento va a estar nuestra panadería comunitaria. Nuestros vecinos van a poder formar su supermercado solidario, que es lo que ellos quieren, porque todos ellos que tienen sus negocios quieren ser parte de este proceso. Van a armar el jardín que nosotros queremos para que nuestras vecinas que trabajan hasta las 8 de la noche puedan tener quien les cuida a sus niños, porque los cuidan las mismas vecinas del campamento. Y cuando tú haces esos cuestionamientos ahí, y esos emplazamientos comienzan a decir, ah, ya, esto no tiene decreto, esto no tiene ley, esto no tiene nada, no hay ni derecho a la vivienda, mucho menos el derecho a la ciudad. Entonces, lo único que nos toca a nosotros, y con esto termino, es articularnos con ustedes, las personas que tienen más experiencia, articularnos con organizaciones para poder decir, ¿saben qué? Aquí hay vecinos y vecinas que se organizan, que quieren ser escuchados. Los profesionales están para construir nuestros sueños. Y nosotros somos capaces de poderlos construir junto con ustedes. Y un poco que así, muchas veces me lo han dicho, India patuda, India fresca, lo digo con orgullo, yo lo soy, porque soy capaz de confrontar a las autoridades y decirle, bueno, usted, claro, usted vive en los Jardines del Sur, tiene un buen parque para sus hijos, porque es una zona muy elite, por ahí no pasan liebres ni ruidos molestos. Le dije, sí, usted está bien allá, pero yo estoy acá, en medio de la bulla, en medio de los ratones, los pozos sépticos, tratando de construir una ciudad. Entonces nosotros, el Movimiento de Pobladores Vivienda Digna, está haciendo una propuesta y también está participando de diferentes organizaciones, no solamente hablando de la casa, sino hablando del buen vivir, hablando de la ciudad, hablando del desarrollo de los y las vecinas en forma colectiva. Y a muchos profesionales, obviamente, que escuchan nuestro discurso, les agrada y nos apoyan. Pues entonces, por eso es que nosotros decimos, porque el 75% que vive en este macrocampamento, como en los otros del borde cerro, somos migrantes. Entonces nosotros estamos construyendo esa ciudad. La ciudad latinoamericana en Chile, la ciudad de la integración, la ciudad de la interculturalidad y del respeto mutuo. Y una de las cosas que siempre recalco y digo, es mucho más hermoso ver a los niños que jueguen en un parque o que vayan a la casa de la tía Rosita a mirar televisión, que estar cada uno encerrados en sus propias piezas sin saber lo que está pasando con uno de ellos, y más de uno ha sido encontrado suicidado, como mujeres que han sido encontradas suicidadas, niños que han sido encontrados suicidados porque no han sabido abordarse ni articularse con el grupo comunitario. La fuerza comunitaria está en el pueblo, está en la calle y está en la lucha. Así que nada, gracias por haber participado de este evento y arriba las y los que luchan. Muchísimas gracias, Elizabeth. Una magnífica moderación. Quiero simplemente para cerrar esta primera sesión que hemos tenido de este segundo taller, agradecer a todos los participantes que provienen de distintos países de la región, desde Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, México y otros países de Centroamérica que han podido participar en esta reunión. Hemos tenido alrededor de 85 personas en sala, pero esto se multiplica porque trabajamos de manera simultánea con plataformas como YouTube y Facebook, que permiten que haya mucho más gente que se incorpore a estos debates, a estas discusiones. Y no solo eso, sino que también, como ustedes saben, es información que se queda pues en la red y se sigue difundiendo esto. Entonces, quiero agradecer a nombre de las instituciones que estamos atrás de esto impulsando, que es el caso de Sur y Ciudad Común en Chile. Está también la UNAM en México, Flaxo en Ecuador,
la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, más también la Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos que participan universidades africanas, europeas y latinoamericanas, y también dos entidades españolas, la una el CIDEU y la otra el CIDOF, que justamente hacen posible esto. Quiero también, obviamente, agradecer a las personas que participaron el día de hoy con sus comentarios, que provienen básicamente de 4 países, podríamos decir así. 2 de carácter federal, como el caso de Argentina y Brasil, y 2 de carácter unitario, como nos decía María Mercedes, que son precisamente Chile y Colombia. Y esto nos permite justamente pues, ir comparando las situaciones. Quiero en particular agradecer a Elizabeth Andrade, que como ustedes mismos le escucharon a ella, es peruana, pero además es profesora y dirigente de organizaciones sociales en Chile, como el caso de la organización Rompiendo Fronteras, del macro campamento de los Arenales en Antofagasta, donde están más o menos 1.700 familias, es decir, una cosa bastante grande. Pero además es dirigente del movimiento de pobladores y pobladoras de vivienda digna y de la Red Nacional de Organizaciones de Migrantes y Promigrantes. Y una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y obviamente me parece muy interesante es que es la fundadora de la primera ciudad latinoamericana en Chile. Entonces hemos tenido la suerte de que ella realice hoy día la moderación de esta sesión, que creo que ha sido muy rica, porque si bien la hipótesis con la que hemos venido trabajando es que la ciudad no está con la fuerza que debería estar en los marcos constitucionales, sí nos da la impresión de que hay algunos elementos que sí están presentes, pero están de forma dispersa. Por ejemplo, lo que se ha reiterado en todas las exposiciones, el tema de los derechos. Y obviamente hay diferencias de los derechos colectivos, de los derechos civiles, del derecho a la ciudad precisamente, etcétera. Pero también la propiedad y lo que María Mercedes nos señalaba de la función social de la propiedad, que también está presente. Está el derecho a la vivienda, que es un elemento sustancial de las ciudades. En otras palabras, da la impresión que sí hay un conjunto de elementos que están dispersos dentro, al menos, de los 4 países que hemos escuchado hoy día, y que lo lógico que sería es ver cómo integrarlos justamente bajo lo que nosotros entendemos como ciudad. Y una segunda cosa que también me da la impresión por las exposiciones que hemos tenido es que no es suficiente la Constitución como marco jurídico, porque posteriormente se puede profundizar con leyes secundarias, como también se puede de alguna manera plantear procesos de contrarreforma a lo que podría ocurrir con las propias constituciones. En otras palabras, si bien es un elemento fundamental el tener un marco normativo constitucional muy fuerte, también es absolutamente necesario tener todos los procesos de formación de las leyes secundarias. De tal manera que creo que ha sido una sesión muy interesante de este segundo taller. Y nada más para terminar, invitarles el día de mañana que tendremos la segunda sesión a la misma hora para discutir el caso de cuatro países adicionales, donde vamos a tener 3 países adicionales, donde va a estar, bueno, amigos, gente conocida, gente que trabaja muy bien el tema de ciudad, como es el caso de Herminia Maricato de Brasil, que, bueno, ella ha sido una actora directa dentro de este proceso, no solo de la Constitución, sino también del Estatuto de la Ciudad, y no solo del Estatuto de la Ciudad, sino también del Ministerio de la Ciudad en Brasil. Es decir, es una persona que tiene una experiencia muy, pero muy grande y que nos va a mostrar pues, sus conocimientos. Luego está Fabio Velázquez, que ha sido una persona que le siguió profundamente a todo el proceso constituyente y constitucional en Colombia,
y que nos presentará sus conocimientos. Y finalmente estará Hernán Petrelli de Argentina, de Córdoba, que a su vez también nos dará una interpretación interesante respecto de los marcos jurídicos argentinos. Y tendremos además el comentario de Jeanina Zagal y la moderación de Marcelo Farah. Así que simplemente agradecerles a todos ustedes, agradecerles a los participantes, a las personas que han asistido a esta primera sesión de este segundo taller, y agradecerles obviamente a todos los panelistas, a las moderadoras, etcétera, que han hecho posible que esta primera sesión de este segundo taller sea todo un éxito. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el día de mañana.